Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 14. Vamos a ver el día de hoy algunos subtemas relacionados a la materia de álgebra. El día de hoy vamos a seguir viendo los polinomios, pero ya más enfocado a conceptos de divisiones, que ya vimos un poquito de ellos, los algoritmos, los pasos de divisiones, los residuos, los ejemplos, la importancia, paso sintética, división sintética, cómo se elabora y el teorema del residuo. Todo esto viene para la cápsula del día de hoy, pero no antes quisiera darles una pequeña introducción, chicos, a todos ustedes, para entender un poquito el tema de los polinomios, ¿no? Es importante que todos nosotros nos vayamos adentrando al tema, ya que estas últimas cápsulas va correlacionado a este tema, ¿vale? Los polinomios son funciones, chicos, matemáticas, formadas por variables. Podemos decir que son elevadas a potencias entre enteras no negativas, combinadas mediante suma y multiplicación. Tiene aplicaciones importantes en diversos campos, como las matemáticas, la ciencia, la ingeniería, donde se utilizan para modelar y analizar datos. Por ejemplo, los códigos de corrección de errores polinomiales, en su caso, son esenciales en tecnología, que transmiten señales electrónicas, como las ondas espaciales y los reproductores de DVD. Además, los polinomios son fundamentales en criptografía, ya que contribuyen a la transmisión segura de datos. La parte de la economía y compras, podemos decir que se usa para calcular costos totales de artículos si compras X material, ¿no? Cantidad de productos de un precio dado, la expresión polinómica, ayuda a calcular el total. Tema de finanzas e inversiones, podemos decir que su enfoque va más diferido al tema de las instituciones financieras utilizando polinomios para calcular el interés, compuestos y crecimientos de inversiones a lo largo del tiempo. En diseño e ingeniería, los ingenieros utilizan polinomios para diseñar curvas suaves y en carreteras, montañas rusas y en la carrocería de los automóviles. Y bueno, en física tenemos que se emplea para calcular la trayectoria y la velocidad de objetos en movimiento, como el lanzamiento de un proyectil, ¿no? Pues todo esto va correlacionado al tema de cálculos en polinomios. Bueno, como observan, es un campo muy amplio, ¿no? Podemos decir que va enfocado en muchas áreas, ¿no? Entonces es importante que todos nosotros lo vayamos correlacionando. No, todo esto es una expresión que les quise dar como un contexto general, una pequeña introducción. Ahora sí, chicos, voy a compartirles el material de apoyo para que vayamos entendiendo un poquito sobre qué va enfocado, ¿no? Si me permiten, voy a continuar, cápsula número 14. Vamos, seguimos con la unidad número 5, álgebra de polinomios. Y hoy vamos a ver concepto de polinomio, ¿no? Un polinomio es una expresión algebraica formada por términos con variables y coeficientes, ¿no? Un ejemplo, 3x elevado a la 2, 2x menos 5. En divisiones de polinomio podemos decir que los procesos similar a la división aritmética. Se divide un polinomio entre otro, algoritmo de la división y concepto de residuo. Tema de álgebra fundamental es ayuda, bueno, ya vimos todo lo que realmente nos ayuda el tema de los polinomios, ¿no? Podemos decir que está aplicado en muchos cálculos reales, ¿no? De la vida cotidiana. Es difícil decir, no lo aplicamos, al contrario, ¿no? Y lo platicamos en la clase pasada, ¿no? A veces uno piensa que no son aplicables todo ese tipo de materiales y no es así. Todo tiene un contexto y nosotros tenemos que aprenderlo a diferir de esa manera, ¿no? Y es importante que todos nosotros lo vayamos entendiendo también, ¿no? Entonces seguimos en la parte teórica, pero es importante entenderlo, chicos. ¿Por qué? Porque luego vienen las variables del uso de cada una de ellas, ¿no? En los algoritmos de la división tenemos que la estructura de una división deben de saber que tenemos un dividendo, un divisor por coeficiente más residuo. El dividendo es igual al divisor por coeficiente y residuo. Es la base de la división algebraica, ¿no? Nuestro dividendo nos tiene que dar toda esta fórmula, porque si no es así, está mal. E incluso, chicos, no lo vemos acá, pero tema de decimales, colocar todas las decimales. Muchas veces cuando queremos llegar a la comprobación de una división, nos pasa que no colocamos todas las decimales y obviamente no te va el número exacto. Ejemplo, si te daba 1000, te va a 999.998, 97 o 99, dependiendo cuántos decimales omitiste, ¿no? Incluso
puede ser muy grande la diferencia, como 99 perdón, sí, 995, 96 ejemplos, ¿no? Podemos hablar incluso de números enteros y omitirse muchos decimales, ¿no? Obviamente, si tú le pones todos los números decimales, te va a dar un número exacto, no un número entero, ¿no? A veces existen el aproximado, pero a su vez, si quieren tener el número exacto, esa es la fórmula que deben utilizar. Paso de la división. Tenemos que número uno, ordena términos. Dos, dividir términos principales. Tres, multiplicar. Cuatro, restar. Cinco, repetir. Caso de las divisiones, siempre es importante seguir estos complementos y sabemos que la estructura, creo que no nos voy a enseñar a dividir, ¿no? Pero ¿por qué lo debemos de entender de esta manera? ¿Y por qué lo vemos acá? Porque las bases de los polinomios en divisiones tenemos que saber el entendimiento de cómo es la estructura de una división. Cuando vamos a residuo en un polinomio, queda después de la división. Si es cero, la división es exacta, ¿no? Y lo platicamos hace un momento, ¿no? Los famosos residuos. No te tiene que dar ninguna variable, todo tiene que ser exacto. Si te da alguna variable es que algo hiciste muy mal, ¿no? Entonces hay que ver ejercicio otra vez para ver en qué estamos haciendo mal, ¿no? O sea, los algoritmos de división tienen muchas siglas y bueno, muchos de ellos ya lo entendemos, ¿no? La estructura de una división, pero cuando hablamos de ejemplos de dividir x elevado a la 2 más 3 x más 2 dividido entre x más 1, tenemos que dar que el resultado me da, y bueno, si hacemos las sustituciones de la división, nos da x más 2 y con residuo de cero. Es exacta y correcta tu división, porque lo mencionamos hace un momento, que tiene que dar cero en tu residuo, ¿no? Si tu residuo te da con un número diferente, significa que algo hicimos mal, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta para lanzarlo de la misma manera, ¿no? Importancia, permitir factorizar polinomios. Se usa en el álgebra, cálculo y problema matemático, ¿no? Cuando hablamos de factorización, también vamos a hablar de diferentes variables que pueden existir, todo dependerá en qué estemos factorizando, o más bien sobre qué contexto estamos factorizando y obviamente tener el resultado final, ¿no? Conclusión, tema de polinomios y en división, es importante, lo más importante que tiene que darte cero en el residuo, no dejarlo por ahí volando, ¿no? Y en todos los demás también hacerlo de una misma manera, ¿no? Vamos a ver el día de hoy, división sintética, ¿no? Es un método abreviado para dividir polinomios cuando el divisor de la forma x menos a es más rápido que la división tradicional. Pasos para la división sintética. ¿Qué nos dice? Colocar el coeficiente, usar el valor A, multiplicar y sumar, obtener el cociente de residuo. Muchas veces tus pasos, chicos, vienen más a la comprobación de, y lo platicamos hace un momento, ¿cómo comprobamos que nuestra operación está bien, ¿no? No, no, quiero que se den cuenta que es algo similar. En división sintética va diferido a mucho las comprobaciones de las propias divisiones de polinomios, ¿no? Entonces, pero también es importante saber los procesos. Precisamente estamos viendo las bases porque quiero que se den cuenta que con la base podemos aprender a hacer muchas comprobaciones de cualquier operación, ¿no? Y digo, hasta cierto punto también es de lógica saber de dónde sale el resultado. Obviamente cuando aplicamos un proceso de lo que nos está mencionando. Teorema del residuo, ¿qué nos dice? El residuo de dividir un polinomio entre x menos a es igual a evaluar el polinomio en a, donde p, entre paréntesis a, es igual a residuo. Chicos, en el tema de residuo, a lo largo de mucho tiempo, hablando de divisiones, se mostró que las matemáticas no son exactas, ¿no? Siempre va a existir variables de los residuos. Muchas veces cuando tu dividendo es exacto, es decir, es algo que tiene una división cuadrática, podemos decir que te va a quedar cerca de un residuo. Cuando no es así, te va a dar un residuo muy elevado. Y digo, es importante que entendamos cómo es el funcionamiento de esta parte. ¿Por qué? Porque hablando ya de las aplicaciones, se utiliza para factorizar polinomios, resolver ecuaciones y simplificar expresiones algebraicas. Chicos, no sé si ya se dieron cuenta. Es la segunda vez que tocamos la factorización de polinomios. Entonces, ¿qué significa? Cuando hablamos de factorización de polinomios, y digo, existen grados, ¿no? Grados de
poder simplificar la factorización de un polinomio. Pero vamos a ver de una forma general qué significa o en qué va a diferir, ¿no? Siempre en el tema de factorización de polinomios consiste en expresar una suma algebraica, ojo allí, como el producto de sus factores más simples. Es importante que aprendan esta fórmula, ¿no? Simplificando la expresión y facilitando la resolución de la ecuación. No sé si se dieron cuenta. Les puedo dar un pequeño ejemplo. A ver, vamos a citar un ejemplo. 2, perdón, x más 2 entre paréntesis, x más 3 un paréntesis, ¿no? ¿Cómo nosotros lo vamos a simplificar? Podemos hacerlo de primer grado o de segundo grado, cuando nos podemos dar, y hay que tomar en cuenta los exponentes y juntarlo, ¿no? Y dar una variable en sí. Cuando hablamos de esa parte, es importante que nosotros entendamos de dónde sale el producto original. ¿Qué nos dice la definición? Tienes un problema complejo de una expresión algebraica, tu trabajo es hacerlo más pequeño, ¿no? Y hacerlo más sencillo. Muchas veces eso aplica cuando tenemos expresiones muy elevadas, ¿sí, no? Y alguna vez me pasó en el campo laboral, chicos, teníamos elevaciones de temperatura de X producto y nosotros teníamos que hacer que calcular su presión final, ¿no? Entonces, para eso el ingeniero de campo nos da una expresión muy amplia y pues obviamente nosotros tenemos que buscar una fórmula, ¿no? Muchos quisieron, a como estaba, resolverlo, ¿no? Y alguno que otro se le ocurrió hacerlo más chiquito, pero no sabía cómo, ¿no? Para no hacerle el cuento tan largo, chicos, factorizar, no hay de otra, ¿no? Y en fin, en conclusión, al final el ingeniero nos dio la fórmula de cómo factorizar y bueno, al final lo realizamos y por eso dice simplificar expresiones algebraicas. Para eso sirve el tema de factorización de polinomios, para hacer un problema tan grande en tan chiquito, ¿no? Y también es importante que todos ustedes lo vayan entendiendo de esa manera. ¿Por qué? Porque pues existen muchas maneras, ¿no? Y podemos decir que existe primer grado, segundo grado en expresiones algebraicas, en factorización de polinomios. Aquí lo importante es que ustedes entiendan primero cómo la parte teórica, ¿no? Toda esta parte que yo les menciono es importante, ¿no? Porque si no sabemos qué es una factorización, pues no vamos a saber qué tenemos enfrente, ¿no? Significa encontrar factores, chicos, es decir, aquellos números que multiplicados dan dicha cantidad. Por ejemplo, si factorizamos el número 6 significa ya los números que multiplicados entre sí den 6. O hacer un ejemplo, ¿cuál podría ser, chicos? Sencillo, 2 por 3 da 6, ¿no? Entonces, todo el número que de esta son temas de factorizaciones, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Hacemos un número, una complejidad un poquito más desarrollada, pero al fin y al cabo nos da el mismo producto, ¿no? El tema de polinomio implica lo mismo, pero obviamente destacando el número más exacto. Y en fin, y hay muchas variedades de cómo entender la factorización. Y en tema de polinomio, pues obviamente los polinomios tienden a ser monomios y obviamente ya escalada a polinomios, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos el método de cómo realizar todos sus ejercicios bajo este mismo criterio, ¿no? En conclusión, tema de aplicaciones, vamos a ver este tema, factorización de polinomios, de ecuaciones y simplificar expresiones algebraicas, ¿no? Ya les puse un ejemplo que me pasó en el campo laboral, chicos. Sí, ciertamente a veces es cierto, no valoramos cuando realmente uno lo necesita. Hay a veces, y yo les comprendo, van al campo y obviamente tienen rato de no ver álgebra, ¿no? Y el ingeniero intuye que nosotros somos expertos, y no es así. Simple, hay que tener un repaso general siempre del álgebra, ¿no? Y le he estado mencionando jerarquía de operaciones, ley de signo, leyes de los exponentes también, etcétera, ¿no? Hay que tener un repaso general de los conceptos, ¿no? Y muy bien, ¿qué podemos concluir de los polinomios, ¿no? Pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse si el divisor no es cero. El grado de un polinomio es el exponente más alto de su término, con mayor exponente. El teorema del residuo establece que al dividir un polinomio entre, en su caso, la computación de x entre x menos a, el residuo es p entre paréntesis, es decir, lo complementa, ¿no? Y ahí donde tenemos un nuevo valor. Y chicos, en conclusión, estas son sus aportaciones, sus formas de realizaciones y también es importante sus aplicaciones, ¿no? Y digo, lo deja un inicio, ¿no? El dónde se va progresionado y yo creo que si hacemos un análisis general,
va relacionado casi a todo, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo vayamos teniendo de esa manera. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, chicos.